Criaron a sus hijos, pagaron sus cuentas y estuvieron al lado de su madre durante 25 años, solo para quedarse con las manos vacías en la lectura del testamento. Pero lo que los hijos de Carmen no sabían era que la verdadera herencia aún no había sido revelada. Mientras los dolientes se reunían para la lectura del testamento, Manuel se sentó en silencio al fondo, sin esperar que una sola frase destrozara décadas de lealtad. La sala estaba en calma, salvo por el zumbido suave del ventilador del techo y el roce delicado de los papeles. La luz de la tarde se filtraba por las altas ventanas, bañando los muebles de roble pulido de la oficina de abogados en el centro de la ciudad con un brillo dorado. Estanterías con libros de leyes encuadernados en cuero forraban las paredes como testigos mudos. Una bandeja plateada con café y galletas de mantequilla, intacta, reposaba olvidada cerca del escritorio de recepción. Manuel estaba algo apartado de los demás, con sus grandes manos cruzadas en el regazo. Su traje oscuro, impecable, contrastaba con sus ojos cansados, que cargaban el peso de un hombre que había dado mucho más de lo que recibió. No hablaba, no lo necesitaba. Su sola presencia narraba una historia que los demás se negaban a ver. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Al otro lado de la sala estaban los 3 hijos de Carmen: Sofía, Diego y Lucas, vestidos de negro, pero exudando impaciencia más que duelo. Sus murmullos cesaban solo para lanzar mirada, miradas frías y calculadoras hacia Manuel, como si fuera un extraño, no el hombre que ayudó a criarlos. Nunca lo llamaron papá, ni una sola vez. Sofía, la mayor, tamborileaba sus uñas perfectamente arregladas sobre la pantalla de su teléfono, navegando sin interés mientras el abogado ordenaba papeles. Diego revisaba su reloj constantemente, y Lucas, recostado en su silla, usted actuaba como si fuera el dueño del lugar. No reconocían a Manuel. Nunca lo habían hecho. Pero él lo recordaba todo. Llevar a Sofía a la universidad en otra ciudad, porque le daba miedo volar. Firmar como aval para el primer coche de Diego y pagarlo en silencio cuando éste no pudo. Hipotecar su propia casa para financiar el fallido restaurante de Lucas, que quebró en menos de un año. A pesar de todo, siempre apoyó a Carmen, sin dudar de su amor o lealtad. Pero incluso el amor, Manuel lo había aprendido. Podía venir con condiciones. Carmen fue su esposa durante 25 años. 25 años de compañía constante, fiestas compartidas, noches tranquilas viendo documentales y largas charlas sobre la vida, sobre el legado. Ella le había dicho más de una vez que él era su pilar. Sin embargo, en ese momento, sentado en una sala llena de documentos legales y juicios silenciosos, Manuel se sentía como un náufrago a la deriva. Miró el sencillo anillo de bodas dorado en su dedo, que nunca se había quitado desde aquel día en el juzgado, cuando solo la mejor amiga de Carmen asistió como testigo. Los hijos de Carmen se habían negado a ir. Recordó la voz temblorosa de Carmen, disculpándose una y otra vez por su ausencia. «No importa», había dicho Manuel sonriendo. «Lo que importa somos nosotros». Durante mucho tiempo, eso fue suficiente. Pero ahora, rodeado por el aroma punzante de perfumes caros y el roce de ropa costosa, Manuel no podía ignorar el frío que se asentaba en su pecho. No era ingenuo. Sabía que los hijos de Carmen nunca lo aceptaron de verdad. Lo toleraban, a duras penas. Asentían cuando era necesario, sonreían cuando les convenía. Pero tras sus ojos siempre veía el resentimiento, la desconfianza, la incomodidad de los privilegiados ante su presencia. Manuel no venía de una familia rica, no tenía títulos ni contactos en clubes exclusivos. Lo que tenía era lealtad, sabiduría ganada con esfuerzo y un amor puro e inquebrantable por Carmen. Así que se quedó en silencio, dejando que los ecos de su memoria lo envolvieran mientras el abogado carraspeó. «Gracias a todos por venir. Hoy estamos aquí para honrar el testamento de Carmen Luz Rivera», dijo el abogado. El pecho de Manuel se apretó al escuchar su nombre completo. Siempre le había pedido que la llamara Car,
un apodo íntimo, dulce, solo de ellos. Miró a los hijos de Carmen. Sofía, con los brazos cruzados, ya aburrida. Lucas, calculando mentalmente el valor de cada bien que esperaba recibir. Diego, ansioso por terminar. Manuel respiró hondo. No había venido por dinero ni necesitaba validación. Buscaba cerrar un capítulo. Pero en el fondo, una vocecita le advertía que ese día, esa tranquila tarde soleada, revelaría más de lo que estaba preparada para enfrentar. El abogado ajustó sus gafas y comenzó a leer, su voz firme y formal, cortando el silencio como un martillo. A mi querida hija Sofía, dejo la casa de la playa en la costa, con todos sus muebles. Sofía se enderezó, con una sonrisa satisfecha que no intentó ocultar. Manuel la observó de reojo, pero mantuvo su rostro impasible. Esa casa era el refugio favorito de Carmen, pero también el proyecto de Manuel. Él había restaurado el porche, colocado el camino de piedras en el jardín y construido las estanterías del estudio con sus propias manos. A mi hijo Diego, continuó el abogado, dejo mi cartera de inversiones, valorada en aproximadamente $850,000, junto con mis acciones en Rivera Holdings. Diego dejó escapar un suspiro de alivio, murmurando un sí, silencioso. Manuel recordó esas acciones, como Carmen decía que nunca las vendería a menos que estuvieran desesperados. Aparentemente, no lo suficientemente desesperados para compartirlas con el hombre que la ayudó a superar 2 crisis económicas. El abogado prosiguió. A Lucas, dejo las joyas de herencia de mi abuela, incluyendo el anillo de zafiro y el broche de esmeralda, así como el coche clásico que Manuel mantuvo en perfecto estado. Manuel parpadeó. Recordaba los sábados interminables bajo ese coche, con las manos llenas de grasa. Lo restauró no porque Lucas lo valorara, ni siquiera sabía encenderlo, sino porque Carmen se lo pidió para preservar el legado. Ahora estaría en el garaje de Lucas, probablemente olvidado como un trofeo más. El corazón de Manuel latía más lento con cada línea. No interrumpió, no se movió, pero dentro de él crecía un dolor silencioso. No por desear algo de eso, sino porque empezaba a preguntarse si alguna vez había pertenecido realmente a esa familia. El abogado continuó. A mi prima Segunda Rosa, dejo la vajilla antigua, que siempre admiró en las fiestas. Manuel casi sonrió. Oh, Rosa solo había aparecido una vez en la última década, llegando tarde y yéndose temprano, pero incluso ella había merecido una mención. Esperó su nombre, una palabra, un gesto, algo que reconociera sus años. Mientras el monótono recitado de divisiones de propiedades llenaba la sala, la mente de Manuel viajó al pasado. Hace casi 30 años, Carmen lo contrató para renovar su cocina. Recién divorciada, estaba agotada, de lengua afilada pero cálida en el fondo. Manuel recordaba cómo ella, descalza en el viejo suelo de linóleo, señalaba cada armario que quería quitar. «Tú eres el contratista, ¿verdad?», preguntó. Manuel asintió, conteniendo una sonrisa. «Solo si no te asusto fácil», respondió. Ella no rió entonces, pero lo hizo después. 3 semanas más tarde, compartiendo un sándwich y hablando de familias rotas. Carmen confesó que no confiaba en nadie. Él no le pidió amor. Este llegó en oleadas suaves. Un café dejado para él por las mañanas, una manta doblada en el columpio del porche tras largas jornadas, y finalmente una tímida invitación a cenar. Solo una cena. Pero todo cambió después. Los hijos de Carmen lo odiaron. Lo llamaban el arréglalo-todo, cuando hablaban de él, a veces a la cara. Carmen lo defendía al principio, pero con el tiempo suavizó las cosas para mantener la paz. «Solo necesitan tiempo», dijo una vez, apoyando la cabeza en su pecho. «No están acostumbrados a alguien como tú». Manuel tragó esas palabras, sabiendo lo que implicaban. No solo alguien sin título o sin dinero, sino todo lo que él representaba. Aún así,
Se quedó. Pagó la escuela privada de Sofía cuando su padre las abandonó. Costeó el primer semestre de Diego en una universidad prestigiosa y financió el segundo intento de Lucas por montar un negocio tras el fracaso del primero. No buscó reconocimiento ni orgullo. Lo hizo porque Carmen los amaba y él la amaba a ella. El amor, creía, significaba darlo todo, incluso sin aplausos. Y ahora estaba allí, entre quienes nunca lo aplaudieron. El abogado carraspeó. Estamos cerca del final del testamento de la señora Rivera. Quedan unas declaraciones finales. Manuel se enderezó ligeramente, con la mirada al frente. Tal vez ahora. Seguro que ahora. La voz del abogado se suavizó, como si presintiera el peso de lo que venía. Ajustó la última página y miró brevemente a la sala antes de leer. A mi amado esposo Manuel, dejo mi gratitud. Por un instante, la sala quedó en absoluto silencio. Luego vinieron los jadeos, agudos, casi sincronizados, como un golpe de viento. Incluso el ruido del aire acondicionado pareció desvanecerse mientras todas las miradas se volvían hacia Manuel. No se movió, no habló, solo se quedó allí, congelado, con la espalda recta y los dedos temblando ligeramente en el reposabrazos. Mi gratitud. 2 palabras. Eso era todo. Tras 25 años de matrimonio, una vida de sacrificios y de construir una familia que nunca fue suya, Carmen le dejó un sentimiento, un suspiro en papel. Nada más. El abogado, inseguro, levantó la vista con los labios entreabiertos. Pero el daño estaba hecho. Manuel parpadeó 1, 2 veces, mirando los papeles como si pudiera cambiar las palabras. Pero seguían allí, indiferentes. Carmen se había ido, y esa era su última palabra. Ni casa, ni cuenta, ni reconocimiento. Nada. Al otro lado, Lucas se recostó con una sonrisa arrogante, cruzando los brazos como un rey. Sofía alzó las cejas con fingida sorpresa y miró a Diego, que soltó una risa baja. Luego vino el susurro, cruel y cortante. Supongo que por fin ve su lugar. Manuel lo oyó, claro que sí. Cada palabra fue un clavo en su pecho, pero no dijo nada. Se levantó lentamente, ajustando su chaqueta como si se preparara para un frío que no tenía que ver con el clima. Su rostro era inescrutable, pero sus ojos brillaban con el dolor de una traición silenciosa, la que nunca ves venir porque confiaste demasiado. Asintió una vez al abogado, no por respeto, sino porque aún creía en la dignidad, incluso cuando no se la devolvían. Luego se dio la vuelta y salió. El sonido de sus pasos resonó en el suelo de mármol, cada uno más lento que el anterior. No miró atrás. No les dio la satisfacción de verlo roto, pero justo antes de llegar a la puerta, su mano se alzó brevemente a su rostro. Se limpió la esquina del ojo 1 vez y siguió caminando. Afuera, el sol aún brillaba, pero ya no calentaba. La ciudad seguía su ritmo. Bocinas, peatones apresurados, un repartidor gritando al teléfono. La vida continuaba, ajena al corazón roto tras la puerta de la oficina. Manuel caminó hasta la acera y se detuvo. El semáforo se puso en verde, pero no cruzó, se quedó inmóvil, mirando a la nada. Su reflejo en un cristal cercano mostraba a un hombre que lo dio todo, y no recibió nada a cambio. Pensó en las mañanas preparando café para Carmen antes de que despertara, en su risa cuando arreglaba el calentador en pleno invierno, en los aniversarios que nunca olvidó, en las veces que defendió a sus hijos aunque lo despreciaran. Lo había hecho por amor, no por reconocimiento ni recompensa. Pero este silencio desde la tumba, esta eliminación de todo lo que fue para ella, dolía más de lo que esperaba. Sus hombros se hundieron. Un peatón lo rozó, murmurando una disculpa. Manuel apenas lo notó. Solo podía pensar, ¿por qué? ¿Por qué me dejó con nada? Había malinterpretado todo. Era su amor solo palabras. Fue su silencio ante el desprecio de sus hijos una forma de acuerdo tácito. Había sido solo una conveniencia. Quería gritar, pero Manuel no creía en la rabia pública.
Toda su vida le habían enseñado que el mundo ya esperaba su enojo. Se negaba a darles más leña. Así que caminó por la calle, pasando el banco donde depositaban sus cheques conjuntos, la florería donde compraba tulipanes cada primavera, hacia una larga tarde donde las preguntas pesaban en su pecho, pero las respuestas seguían fuera de alcance. 3 días después, Manuel no había respondido una sola llamada. No había vuelto a la casa que compartió con Carmen, ahora técnicamente de Sofía según el testamento. Había pasado las últimas 72 horas en un pequeño apartamento alquilado al otro lado de la ciudad, rodeado de cajas que no tenía fuerzas para desempacar. No lloró, no porque no quisiera, sino porque el dolor vivía en un lugar demasiado profundo para las lágrimas, bajo los huesos donde solo el silencio no llegaba. Entonces, la 4ª mañana, algo inesperado ocurrió. Un golpe ligero, casi tímido en la puerta. Al abrir, no había nadie. Solo un sobre de mensajería en el felpudo. Su nombre estaba escrito a mano, con una caligrafía que reconoció al instante, la de Carmen. Su aliento se detuvo. El papel estaba ligeramente envejecido, la tinta algo borrosa, como escrita con prisa o entre lágrimas. Cerró la puerta con suavidad, se sentó en el borde de la cama deshecha y abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro una carta doblada y un sobresellado más pequeño, marcado, para el abogado. Solo después de que Manuel lea esto. Desdobló la carta y con cada línea el aire se volvió más denso. Mi queridísimo Manuel, si lees esto, ya me he ido y temo haber roto tu corazón. Por favor, antes de juzgarme, déjame explicarte. Quise dejarte todo. Lo merecías. Y más. Pero mis hijos vinieron hace meses con amenazas. Dijeron que si te dejaba un solo centavo, impugnarían el testamento, arrastrarían tu nombre por los tribunales y te pintarían como un aprovechado. Dijeron cosas horribles, cosas que sabía que no eran ciertas. Pero cuanto más los enfrentaba, más crueles se volvían. Y, Manuel, tuve miedo, no por mí, sino por la paz que tanto mereces. No quería que pasaras tus años dorados luchando contra buitres. Así que tomé una decisión. Creé 2 versiones de mi legado. El testamento público que oyeron fue una farsa. Quería ver quiénes serían cuando creyeran que lo tenían todo. Quería que tú lo vieras también. El verdadero testamento, el verdadero plan, está en el segundo sobre. Encontrarás los detalles de un fideicomiso creado solo a tu nombre. Incluye la casa, las acciones, las propiedades, la colección de arte, la cuenta. Todo lo que nunca pediste. No te pedí nada, pero pasé 25 años construyendo una vida para ti, a cambio de la que me diste. Me salvaste, Manuel. Me diste algo que ninguna herencia podía: dignidad, seguridad, amor incondicional. Perdóname por el espectáculo que tuve que dejar. Solo quería que la verdad se revelara a su tiempo, y ahora lo ha hecho. Tuya para siempre, Carmen. Manuel miró la carta, las palabras nadando ante sus ojos. La leyó una y otra vez, y cada vez el dolor en su pecho se suavizaba, reemplazado por algo nuevo. Alivio. No por el dinero ni las propiedades, sino porque Carmen lo había visto, realmente visto. No lo traicionó, lo protegió a su manera, silenciosa y brillante. Abrió el segundo sobre con cuidado. Dentro había documentos notariados, números de cuentas, transferencias de escrituras, un fideicomiso a su nombre y, en la última página, una declaración de misión. Carmen había creado una fundación en su nombre, destinada a financiar mentorías y becas para padrastros y tutores de familias mixtas, hombres como Manuel, que daban todo y recibían poco a cambio. No era solo un regalo, era un legado. Manuel cerró los ojos, apretando la carta contra su pecho. Por primera vez en días, lloró, no de tristeza, sino de gratitud, de vindicación, de amor. Porque a veces la justicia no grita, susurra en cartas dejadas atrás,
en acciones enterradas bajo capas de silencio, en una verdad que surge cuando todo lo demás se desvanece. En ese momento, Manuel supo que Carmen no lo había excluido. Simplemente guardó lo mejor para el final. Manuel no volvió a la oficina de abogados. No llamó a los hijos de Carmen. No irrumpió en la casa que una vez fue suya exigiendo reconocimiento, venganza o disculpas. En cambio, respiró hondo. Dobló la carta de Carmen y comenzó de nuevo. No por él, sino por los hombres como él. Los que aman en silencio, que dan todo sin pedir crédito. Los padres invisibles, los segundos esposos, los protectores callados. Semanas después, activó la fundación que Carmen creó en su nombre. El Fideicomiso Manuel. Su misión era clara: becas para padrastros y tutores subrepresentados. Hombres que llenaban vacíos en familias rotas, pero eran borrados de sus historias. Las solicitudes llegaron en masa. Obreros, maestros, conductores de autobús. Hombres que por fin se sentían valorados. Manuel los conoció, les estrechó la mano, escuchó sus historias y, por primera vez, no se sintió solo en el rol que cargó por décadas. Seguía viviendo en la misma casa, la que Carmen le dejó legalmente, en silencio. Los hijos de Carmen regresaron una tarde, semanas después, arrogantes y con derecho, con papeles impresos y amenazas de desalojo. Sofía incluso llegó con un agente inmobiliario, lista para vender la casa sin siquiera tocar la puerta. Pero al abrir la verja, encontraron a Manuel sentado en el porche, tomando un café, con una carpeta de documentos a su lado. Los invitaría a sentarse, dijo con calma. Pero algo me dice que esto será breve. Se burlaron, rieron, lo llamaron iluso, hasta que les entregó los papeles. Los documentos del fideicomiso, las escrituras, la firma de Carmen, los archivos notariados. Leyeron en silencio. El rostro de Sofía palideció. Lucas miró el folleto de la fundación, sin su nombre por ninguna parte. Diego caminaba de un lado a otro, como quien apuesta todo y pierde. Manuel no alzó la voz, no se regodeó. Solo se puso de pie y los miró a los ojos. Pueden heredar dinero, dijo con serenidad. Pero el carácter se gana. Nadie respondió. No había nada que decir. Se fueron sin otra palabra. Esa noche, Manuel recorrió el pasillo lleno de recuerdos. Fotos de vacaciones, cumpleaños, cenas tranquilas. Algunas tenían rostros que ya no veía. Su familia. Otras, como la de él y Carmen abrazados en el porche, aún traían calor. Colocó la carta de Carmen en un marco sobre la repisa, no como trofeo, sino como recordatorio de que el amor verdadero no siempre es ruidoso. A veces se encuentra en el sacrificio, en la gracia, en la decisión silenciosa de levantarte cuando el mundo espera que caigas, y en elegir construir algo duradero, incluso cuando todo lo demás se ha ido. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.